en 10 años, a pesar de que 11 personas desaparecen al día, a pesar de los casi 70 asesinatos diarios, de los cuales 7,5 son feminicidios. Es decir, vivimos en una situación de guerra. Es el país más violento del mundo contra las y los periodistas fuera de Irak, bueno, aquí de los países abiertamente en guerra, y bueno, que ese país sea capaz en 5 minutos de organizarse solidariamente. Eso tiene que ver con la profunda raíz náhuatl de la Ciudad de México, donde todas y todos estamos ahí. El terremoto que sacudió a la Ciudad de México una semana después de otro que golpeara la costa de Oaxaca y Chiapas, y que ha tenido más de 1000 réplicas. Eso está destrozando los nervios de la gente. Ocurrió precisamente el mismo día de otro que la conmovió hace 32 años, si tú recuerdas, el 19 de septiembre. En 1985, a la mayoría de las mujeres se nos impidió colaborar en las tareas de rescate. Tras 32 años, hoy mujeres de todas las edades laboran junto con hombres para salvar vidas, son fotografiadas por la prensa y reconocidas por la sociedad. Un periódico de tirada nacional, El Heraldo, hasta publicó en la portada la fotografía de una joven rescatista rotulándola con un verso del himno nacional, pero cambiándolo en femenino, ¿no? El rótulo dice: un soldado en cada hija nos dio. Eso de ser soldado a mí no me gusta nada, pero... Hace 2 años, yo era una de las pocas mujeres que participó del primer grupo de topos en Tlatelolco. Hoy mi hija se desplaza en su bicicleta entre los escombros para llevar lo antes posible la ayuda que una vieja señora coordina por internet, reproduciendo los mensajes que fotógrafas, activistas y trabajadoras de diversa índole me envían desde su recorrido de socorro diario. Una brigada de rescate feminista está activa desde pocas horas después del sismo. Las integrantes de la brigada feminista, con sus botas de punta de acero y sus cascos, sin los cuales hoy la policía no te deja entrar a las zonas de rescate, han sido las mayores defensoras de la vida de las trabajadoras de una fábrica textil, víctimas de omisión en prestación de ayuda y, con anterioridad, de ese trabajo mal pagado donde encuentran su nicho laboral las migrantes sin documentación, coreanas, probablemente centroamericanas. Son ellas las brigadistas que se han enfrentado a la policía defendiendo la labor de sus compañeras en el rescate hasta que, al final, la policía las repelió y sacó de la plaza para meter maquinaria pesada y remover los escombros antes de tener la seguridad de que nadie estuviera con vida bajo de ellos. Metieron maquinaria antes de eso. Prácticamente es un asesinato. Un muchacho que trabajó con las brigadistas en el cruce de las calles Chimalpopoca y Bolívar declaró a una improvisada reportera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde estudia mi propia hija. Cito al muchacho. Todas estas citas yo las recibí por internet en estos días. He sacado botes de escombro junto con ellas, sin descanso, por 3 días. Desde hoy, si escucho a alguien llamarlas feminazis, le rompo la cara. Bueno, la referencia es obligada porque en las últimas 3 décadas las mujeres han adquirido autonomía, no solo de los partidos políticos, sino también en las formas de organización solidaria de emergencia, gracias a que el feminismo, los modos feministas de relación,
las ideas políticas de las feministas que se explayan en las organizaciones vecinales, barriales, políticas, se han fortalecido y las mujeres han dejado de obedecer esos mandatos familiares, escolares y publicitarios que les imponen la debilidad y la obediencia. La autonomía de las mujeres y de los planteamientos feministas ha despertado también reacciones moralizantes, violentas y descalificadoras que revelan que el sistema patriarcal se siente amenazado y es capaz de aliarse con todas las formas políticas conservadoras y en ocasiones también con las estructuras políticas de la izquierda, partidista y no. Los hombres de esas agrupaciones no tienen empacho en denunciar con virulencia las injusticias sociales, la corrupción del Estado, el racismo y el sistema capitalista, pero se muestran tolerantes, cuando no complacientes, hasta devenir cómplices, cuando se trata de hombres que tratan de controlar la sociedad a través de la opresión del trabajo, la sexualidad y la vida de las mujeres. Machos, machirulos, nachos progres. A pesar de 50 años de convivencia con las políticas feministas en el espacio público, la docencia y las relaciones afectivas siguen dando a entender, cuando no lo sostienen abiertamente porque son capaces, que la lucha de las mujeres es secundaria. ¿Secundaria ante qué y en dónde? Son preguntas que me brotan espontáneas cuando los escucho. Por ejemplo, ¿no es secundaria para liberarnos del capitalismo? La economía feminista ha descrito como la asignación de ciertos trabajos no pagados, pero indispensables para la producción de la vida que producen, ha sido determinada por la discriminación de género de las mujeres. Si las mujeres dejaran de realizar las tareas de cuidados, de reproducción y de reposición de la vida, el sistema económico dominante colapsaría. Pero no hay hombre de izquierda que quiera deshacerse del capitalismo si para ello tiene que perder los beneficios del trabajo femenino impago. Desde 1975, cuando publicó Salarios contra el trabajo doméstico, Silvia Federici ha venido analizando el vínculo entre el sistema capitalista y la división sexual del trabajo. En la actualidad sigue estudiándolo y denunciándolo también en relación con la migración y las nuevas agresiones contra las propiedades y los derechos a las tierras comunales, amenazadas por el neocolonialismo minero y los megaproyectos de ingeniería agrícola. Las mujeres migrantes hoy son víctimas de una refeminización de los trabajos domésticos, ya que su función es sustituir a muy bajo precio a las mujeres de los países de llegada que han ingresado al sistema de trabajo salarial en competencia con los hombres, sin haber transformado la vida indispensable, el doméstico, ni analizado cómo la revolución tecnológica va acompañada de una pérdida de importancia de las relaciones afectivas y de las garantías laborales. La opresión de las trabajadoras migrantes, así como la opresión de quien realiza los trabajos de reposición de la vida, son inherentes al sistema capitalista. Para volver a mi ciudad y mi país, que ahora me pesan en el corazón y que extraño con las tripas, por supuesto, las diversas feministas que están actuando hoy en los estados y las ciudades afectadas por los sismos no pertenecen a un solo grupo etario, ni a una única clase social, ni a un solo pueblo. Muchas ni siquiera saben que en México y en nuestra América podríamos hacer remontar la historia de las reivindicaciones feministas por lo menos a la época de las revoluciones de independencia.
Hoy, si no es que más atrás, hoy en las calles actúan feministas y mujeres que encaran de diversas maneras la actividad política. Algunas están en partidos, otras consideran que la política es sinónimo de partidocracia y que este es sinónimo de corrupción. Otras participan desde ONGs de diversos cuños, algunas más provienen de círculos de mujeres y de asociaciones independientes o de colectivas autónomas. Entre ellas hay académicas, abogadas, arquitectas, jóvenes del movimiento contra el feminicidio, comerciantes, artesanas, feministas, anarquistas, mujeres organizadas contra el acoso callejero, activistas, burócratas, todas afectadas de una manera u otra por la reorganización neoliberal del trabajo, la pérdida de empleos por la tecnología y la desaparición de las garantías laborales. En las ciudades, pueblos y comunidades afectadas de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, que son los estados más golpeados por esta serie de terremotos, las mujeres organizadas desde asociaciones de artesanas, comerciantes y de médicas tradicionales actúan en la recepción y distribución de las ayudas según el cargo que les otorgan las y los ancianos de sus pueblos. Muchas organizaciones de mujeres convergen en la CONAMI, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que en 2017 cumplió 20 años. Solo una parte de ellas apoya la candidatura independiente de María de Jesús Patricio, médica tradicional náhuatl de Jalisco, para que represente a los pueblos de México en las elecciones presidenciales de 2018. Pero María de Jesús representa un cambio en las relaciones políticas impensable tan solo hace 20 años. Es una bofetada al racismo partidista y a la hegemonía mestiza, blanquizada de las representaciones nacionales, por ejemplo. No olvidemos que hace 50 años el feminismo se reactivó después de un periodo de represión de la libertad y actividad de las mujeres, particularmente violento después de la Segunda Guerra Mundial, para acabar con el sexismo, porque iban tomando conciencia de la naturaleza de la dominación masculina y la subordinación femenina. En ese entonces las mujeres descubrieron que su vida privada y aún su vida íntima tenían un vínculo con la opresión y sus mecanismos legales y económicos. Lo personal es político fue más que un lema del movimiento de liberación de las mujeres, fue su percepción política más revolucionaria. Según Bell Hooks, en el caso de Estados Unidos, y cito a Bell Hooks, ya fuera en el contexto de las mujeres blancas que luchaban en nombre del socialismo, mujeres negras que luchaban a favor de los derechos civiles y la liberación de la población negra, o mujeres nativas estadounidenses que luchaban por los derechos indígenas, estaba claro que los hombres querían ser los líderes y que querían que las mujeres los siguieran. Es la cita de Bell Hooks. En su vida personal, que por supuesto es política, en las ciudades como en los pueblos, las feministas mexicanas hoy actúan en conformidad. La Ley Revolucionaria de las Mujeres, presentada por el Frente Zapatista de Liberación Nacional en diciembre de 1993, sostiene la autonomía corporal y afectiva de las mujeres, a que nadie puede obligar a casarse si no quiere. ¿Sí? Es la primera ley. En una época del repunte criminal de la trata de mujeres y adolescentes, relacionada con la desaparición de personas y con la impunidad en la comisión de delito contra las mujeres, la ley de la Zapatista adquiere una vigencia continental. Ahora bien, en las ciudades, según fue evolucionando el feminismo, las mujeres idearon formas diferentes de convivencia y de relaciones afectivas y familiares. La mayoría de las rescatistas mexicanas del sismo de 2017, el de hace una semana,
conviven con amigas, otras en pareja, algunas son hijas de familia, madres y hasta abuelas. Las mujeres de comunidades indígenas migrantes intentan convivir en un edificio o en barrios para poder sostener sus fiestas y vínculos con la tierra y sus rituales. Asimismo, muchas de las mujeres mestizas y blancas que tienen los medios económicos para hacerlo, viven solas. En las tareas de rescate, nahuas, mestizas, zapotecas, mijes, blancas y mayas mezclan sus cuerpos, cruzan sus lenguas, se intercambian saberes y en los momentos de descanso comparten comidas, en ocasiones preparadas por hombres. Desgraciadamente, no todas las rescatistas reportan actitudes positivas hacia su participación. La policía y el ejército en particular intentan sacarlas de las actividades visibles de rescate. La justificación para rechazar ayuda en las zonas de desastre es que deben protegerlas, dando por supuesta su debilidad y la necesidad de tutelaje y protección. A la vez, crudos testimonios de que participan solas o en pequeños grupos en brigadas mixtas en las labores de rescate revelan que la violencia sigue siendo una de las formas más comunes de relación intergenérica. Un testimonio en Facebook, el 26 de septiembre, ayer, decía: laboramos juntos a hombres que nos saltan en las cadenas, que nos dicen, toma una escoba, que con eso ayudas, que hacen cara de asco cuando hay que pasar toallas sanitarias, que nos manosean, que nos dicen que no podemos cargar, que cuando ven que sí podemos nos llaman machorras, que nos intentan violar cuando regresamos del trabajo de brigadeo. Es un testimonio muy feo, muy duro. La amenaza de violación por parte de hombres que ven amenazado su protagonismo por parte de las mujeres es una amenaza política. Según Virginie Despentes, la violación es un programa político preciso, pues sirve para sostener el capitalismo, ya que representa de la manera más cruda y directa el ejercicio de poder. No obstante, los estudios de Rita Laura Segato en las cárceles de Brasil revelan que la violación es también una práctica de algo que Hannah Arendt habría llamado la banalidad del mal. Es decir, una práctica recurrente de relación de los hombres con las mujeres que perciben como indefensas, porque no tuteladas apropiadas por otros hombres. Según Rita Laura, la violación es un acto de moralización, un ejercicio de autoritarismo de género. El violador, nos dice, no es un enfermo ni un hombre consciente de su maldad, es alguien que representa a todas las fuerzas controladoras y conservadoras que actúan en la sociedad. Es un castigador y un rey de esquemas que considera que la presencia misma de las mujeres en el espacio público es un desvío, un desacato al sistema patriarcal que le otorga a él, por ser hombre, la centralidad y la libertad de movimiento. Desde esta perspectiva, son los modelos de masculinidad los que producen las políticas conservadoras, primeras entre ellas las políticas de la división binaria de género, que fácilmente se cruzan y fortalecen con políticas racistas y clasistas de descalificación y discriminación de grupos mayoritarios de la población. Las mujeres, los pueblos indígenas, los afroamericanos, las afroamericanas, somos grupos mayoritarios. Las mujeres somos el 52% de la humanidad. Somos el grupo más mayoritario que se puedan imaginar. Esto significa que haber logrado por años tratarnos como una minoría es un logro ideológico particularmente represor.
No obstante, existe una tercera hipótesis, es decir, la primera hipótesis es que la violación es un programa preciso, la segunda es que la violación, a final de cuentas, es una repetición y un castigo asumido, pero una tercera hipótesis sobre el significado político sistémico de la violación, y ha sido elaborada en Guatemala, país de mayoría maya, que vivió hasta 1996 una larga represión tanto de los sectores blancos de izquierda como de las poblaciones indígenas, ellas por ser indígenas, o sea, por ningún otro motivo. Ni siquiera era cierto lo que siempre dijeron, que eran el sostén de la guerrilla. El equipo del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, plantea que la violación y los feminicidios que la acompañan con siempre mayor frecuencia son actos de represión parecidos al genocidio. Se trata de agresiones dictadas por una construcción de género que implica la existencia de hombres armados, militares, paramilitares o delincuentes. Son las formas de la violencia contra el cuerpo de las mujeres las que revelan una política represiva común a la masculinidad dominante en Guatemala y la represión de Estado, que por 40 años acompañó políticas de discriminación racista y represión de los sectores progresistas. CALDH y las feministas guatemaltecas tienen claro que las mujeres estamos en todas partes, conformamos cualquier clase y todas las naciones y pueblos. Somos las creadoras y sostenedoras de las redes sociales familiares y comunitarias, de manera que violar o amenazar de violar a una mujer es una manera de agredirla personalmente y a la vez de poner en alerta a la mitad de la población. Para las feministas de Guatemala, la violencia que ocurre en el ámbito doméstico entre familiares o personas con las cuales existe o ha existido una relación, así como la que sucedió en contextos de violencia generalizada en espacios públicos o privados y la asociada con crímenes seriales o con otras modalidades delictivas relacionadas con el crimen organizado, tienen en común que afectan la vida social de las mujeres víctimas y de las mujeres que las conocen o que conviven con ellas en la misma sociedad. Su objetivo es revelado por las formas de crueldad con que se realiza una violación o un feminicidio. Son las mismas formas que usaban los caiviles, son las mismas formas que se usaron contra los cuerpos de las mujeres durante los genocidios en que los caiviles desaparecieron pueblos enteros, por ejemplo San Francisco Ixil, del cual seguramente han oído hablar porque las mujeres Ixiles y el pueblo Ixil logró la primera condena por genocidio de un expresidente en nuestra América, creo que en nuestra América, en el mundo hubo entonces las formas de crueldad con que se realiza una violación o un feminicidio revelan esta continuidad de la represión entre feminicidio y genocidio, según CALDH. Y dice, ¿por qué? Porque pretende aterrar, criminalizar también, o sea, si te mates por algo, ¿no? Tú eres criminalizada como víctima, castigar e imponer la inmovilidad, el no cambio y la manutención de la represión para todas. Relegar a las mujeres a la permanencia en un lugar confinado es una forma de invisibilizarlas y de poder afirmar en consecuencia que la vida femenina es intrínsecamente apolítica o no política. Las actitudes amenazadoras de los hombres en las calles, aún en medio de una masiva acción solidaria, no revelan solo una mentalidad conservadora, sino una reacción violenta a los logros de las mujeres comprometidas desde la década de 1990 con la igualdad de género.
Las igualitaristas y las funcionarias públicas que dirigen las políticas de género en México, como en el resto de nuestra América, son las feministas menos radicales que hay. Las menos radicales que hay, ¿sí? Las que no van más allá de exigir el mismo salario por el mismo trabajo y a veces el reparto de las labores domésticas, y eso que a veces. No tocan siquiera la estructura de la familia nuclear y de la economía de pareja. Por eso en su momento fueron sostenedora no tanto de la revolución sexual, sino del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ese matrimonio ofrece el sistema financiero vigente las mismas, pero idénticas garantías que el matrimonio heterosexual. Lo mismo, son dos personas que pagan. ¿Qué les importa? ¿Sí? Piensen en los créditos de compra de un departamento o de un auto o de un coche, ¿sí? Que viva el matrimonio entre las personas. Mientras sean dos que garantizan que alguien pagará la deuda, a los bancos van a permitir que si los perros trabajaran, que nos casáramos con perros. Aunque no trabajan, por eso no nos permiten. En general, las mujeres de los derechos, digamos, de los derechos de género, de la igualdad de género, son mujeres urbanas, formadas académicamente, de sectores medios, en muchas ocasiones blancas, lo cual las hace más propensas a aparecer en los medios masivos de comunicación, donde ¿qué hacen? Se manifiestan invariablemente contra la violencia doméstica. Y qué bueno que lo hagan. No obstante, los sectores masculinos más conservadores consideran aún a estas feministas privilegiadas que han dejado de tener en cuenta las perspectivas feministas revolucionarias desde la década de 1990, aún a ellas las consideran peligrosas, enemigas de los hombres. Tal cual, de los hombres, no de sus privilegios. Bueno, esto para darle un poco en qué marco estamos actuando hoy. Y este marco es un marco de 50 años de políticas feministas. 50 años de las nuevas formas de política feminista. No sé qué sucederá con los millones de mexicanas y mexicanos de todas las edades que se han volcado a las calles para brindar desde sus contradicciones y capacidades ayuda a las personas más afectadas física, económica y emocionalmente. No sé qué sucederá con las jóvenes camioneras que han manejado hasta puertos y pueblos que el derrumbe de los puentes ha cortado del contacto con las ciudades para entregar cobijas, lonas, alimentos, medicina y agua potable bajo las lluvias que en este momento arrecian. No ha parado de llover desde que tembló. La gente está con el agua hasta arriba de las rodillas. No me imagino a las brigadistas que han roto losa a mazazo aceptar esas legislaciones tan sofisticadas que para defender su derecho a una vida libre de violencia en realidad las expone a la imposibilidad de brindarle justicia. La verdad, yo creo que hoy sería mucho más fácil perseguir a los asesinos de una mujer como asesinos que como feminicida. Porque hay que construir todo un marco, una cuestión que de hecho implica una burocracia que hace que la policía no se pueda activar. Dudo que las ciclistas que llevaron esmeriles, mazos, palas, cuerdas de un punto a otro de la ciudad a cualquier hora, pasando por encima de túmulos de detritos, se acomoden ahora a las reformas educativas que prevén la exclusión de un sinnúmero de estudiantes de las universidades públicas. En 1985, la solidaridad popular, una vez terminada la etapa de rescate, fue encauzada hacia actividades sociales emergentes, reconstrucciones ambiguas entre el trabajo colectivo y el financiamiento de las ONGs,
los brillos de un neoliberalismo que apenas se perfilaba y que promovía la teoría de los financiamientos para el desarrollo empresarial. Todavía no era tan claro porque en realidad México entra a la abertura de su economía apenas en 1988. Aún así, aparentemente controlada, la población de la Ciudad de México nunca volvió a votar el partido que por años enredó y reprimió los movimientos populares, sindicales y productivos del país. En la Ciudad de México, después del terremoto, jamás volvió a ganar el PRI. Jamás. Ni la derecha en algunos barrios sí, pero solo por delegaciones, nunca la ciudad. La Ciudad de México se convirtió en estos años en una isla progresista en medio de un país que el neoliberalismo empujaba hacia el conservadurismo y la violencia. Ahora, esto se acabó en el último gobierno del PRD, en particular en los últimos años, pero bueno, no sabremos qué va a suceder. Las feministas en las calles de las ciudades y pueblos del México probablemente dejarán una huella emotiva en diversos sectores de mujeres, permitiéndoles reconocer las expresiones patriarcales como formas de un único sistema de dominación. Las profesoras, nosotras, que descreían de sus alumnas al verlas actuar de manera coordinada y solidaria, puede ser que vuelvan a considerar los estudios de las mujeres como una acción política de construcción de una episteme diversa. No sé qué sucederá. Como historiadora de las ideas feministas, solo puedo recordar que el feminismo es un movimiento de mediana duración, en términos broderianos, con más de 200 años de historia y diversas etapas, algunas revolucionarias, otras de resistencias y otras bastante reformistas. El movimiento de liberación de las mujeres que se manifestó hace medio siglo en todo el mundo fue quizás su movimiento más revolucionario. En muchos países de nuestra América, en Venezuela, Costa Rica, México, Chile y Brasil en particular, las mujeres examinaron el pensamiento y las actitudes sexistas y buscaron la transformación de nuestras creencias sobre los roles impuestos por un sistema sin dejar de reconocer y fortalecer los propios deseos. Sus ideas germinaron de diversas formas en todos los pueblos de nuestra América, ubicándose y transformándose. Las tendencias antimovimentistas de los controles estatales de los años 1990-2000, con el surgimiento de numerosas ONGs destinadas a dividir las demandas del feminismo, orientándolas a logros específicos al interior del marco legal, más que a la transformación de la sociedad en su conjunto, así como la reubicación de las teorías feministas, primero de las mujeres, luego de los estudios de género y finalmente de los estudios queer, en la academia ubicaron las reivindicaciones feministas en cierto reformismo liberal, decepcionando a las mujeres más radicales. Hubo un tiempo que parecía que el feminismo no era más que una asignatura en la currícula de las carreras de ciencias sociales. Si te acuerdas de ese tiempito, feo. Bueno, entonces los hombres que temían perder sus privilegios reaccionaron diciendo que las mujeres teníamos más derechos que ellos, que nuestras prerrogativas sobre la maternidad nos excluían de la afectividad y que el feminismo ya no tenía razón de ser, ya éramos iguales, ya lo habíamos obtenido todo, ¿para qué estas locas quieren seguir siendo feministas? La violencia entonces recrudeció mientras ingresábamos las mujeres en los ejércitos. ¿Se acuerdan de las fotos horrendas de las mujeres entrando
al ejército estadounidense y embarcándose para ir a Irak, ¿no? Las policías privadas en particular están llenas de mujeres. Y los más masculinos, enajenantes y mal pagados trabajos de los hombres como carne para el acoso y para la demostración de que no somos más pacíficas ni menos violentas que ellos. Ellos le urge demostrar que somos unas desgraciadas. Fue cuando las madres de las trabajadoras pobres de Ciudad Juárez se unieron para denunciar las condiciones en que sus hijas desaparecían y algunas eran encontradas asesinadas en el desierto. 1993. Pasado 25 años, ¿no? 1993, el año en que se organizaron las madres de Juárez, trayendo al vocabulario feminista el término feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. 1993, el año en que un pequeño grupo de feministas intervino en el 6º encuentro feminista de América Latina y el Caribe, en El Salvador, para decir que había que ser autónomas de los mandatos de acción de género que llegaban del neoliberalismo y a las financiaciones internacionales. 1993, el año en que las mujeres mayas del STLN se reunieron para elaborar una ley que ahora ha logrado que los caracoles y comunidades zapatistas, todos, escuchen bien la palabra, todos los cargos y trabajos estén repartidos en un 50% de mujeres y un 50% de hombres. No sé qué nacerá de los escombros de México, pero es cierto que este terremoto aconteció cuando las feministas de diversos cuños y formas de organización ya se habían activado contra la inseguridad fomentada por la impunidad y el conservadurismo neoliberal. Puede ser que empuje, radicalizándolo, este nuevo movimiento feminista o esta ola del movimiento feminista de liberación de las mujeres. Puede que las acciones de las brigadistas, por el contrario, sean ya una expresión de que este despertar es una realidad política. Muchas gracias.